Bien, muy buenas tardes, bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Hoy, martes 20 de abril del año 2021, continuamos desarrollando más cursos en vivo en diferentes temas y el día de hoy estamos apreciando en pantalla el curso que vamos a llevar a cabo, ¿no? Es el curso de Derecho Laboral en la tercera sesión, la sesión número 3 para los que se conectan por primera vez. Hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 3. Ya, si por algún motivo no has podido ingresar en las sesiones anteriores, la sesión 1 y 2, pues no te preocupes, ahí en la parte inferior tenemos el número de WhatsApp de ENCAP, ¿no? El único número, el 951-4288-84, para que puedas acceder al curso completo y además obtener la certificación. Ya, muy importante para que puedas validar tus conocimientos en el curso que estamos llevando, ¿ok? Eso es importante que ustedes mencionen a través del WhatsApp para que les puedan brindar la información completa, ¿ya? Acerca del curso completo, derecho laboral. ¿Ya? Entonces, ahí está la indicación para la certificación, ¿no? Ya que nos han venido preguntando durante el transcurso del día y los días pasados también cómo obtengo mi certificado de participación, ¿no? Y es muy sencillo, ahí está el número de WhatsApp. Aprovecho también para indicarles brevemente acerca de la certificación. Está disponible en dos opciones. Uno, la opción digital, que puede ser enviar al correo en formato PDF en alta resolución, imprimir, o en su defecto la opción número 2, el certificado físico. El certificado físico también se te adjunta el digital y luego se te envía el físico hasta tu ciudad. ¿Ya? Ahí está, tienes la norma para que puedas elegir y dado las medidas de seguridad, ¿no? Hoy en día, seguridad, ya en CAP ha implementado el código QR para que puedas validar mucho más rápido, ¿ya? Para que puedas validar mucho más rápido tu certificado cuando te presentes a las diferentes entidades del sector público o ¿ya? Bien, ahora sí, un saludo también para los que están conectados en el y los que están A ver, ahora sí vamos a darle la bienvenida. Doctor Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Creo tardes. que sí me están escuchando, ¿no? O el audio, por aquí estamos realizando unas pruebas de audio, pero parece que sí, ¿no? Ahí está, nuevamente repito, para la certificación, comuníquense al 951-42-88-84, ¿ya? Si por ahí, creo que me indican por interno algunos problemitas de audio, pero ya está solucionado, así que pueden comunicarse ahí para que les puedan brindar todos los detalles de la certificación y hoy continuamos con una sesión más de Derecho Laboral y para que puedan acceder al curso completo, mencionen, ¿no? A través de WhatsApp que desean acceder al curso completo y además certificarse para que puedan validar sus conocimientos. Bien, ahora sí vamos a darle pase al doctor Juan. Muy buenas tardes, doctor. Nos volvemos a reencontrar para seguir aprendiendo, ¿no? Seguir nutriéndonos de bastante conocimiento. Así que coméntenos, doctor, una introducción del tema a desarrollar el día de hoy y luego ya pues iniciamos con el curso completo. Sí. Hoy día tenemos la sesión número 3, ¿no? Sesión número 3. Bueno, estoy un poco perdido. 3, ¿no? Nos tocó hoy día. Tres, doctor. Ajá. Ya, si es la sesión número 3, el día de hoy nos toca revisar, luego de haber visto los contratos, del contrato de trabajo, hoy día vamos a conversar de los contratos a plazo fijo o llamados contratos sujetos a modalidad. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar las características de cada uno de ellos, así como algunos criterios jurisprudenciales a tener en cuenta cuando se trata de este tipo de contratos y sus consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de las normas laborales. Genial, doctor, ahí está. Entonces, a los que están conectados también, si tienen una pregunta, hoy estaremos hasta las 7. Si tienen una pregunta, aprovechen en usar el chat o en su defecto en los últimos 5 minutos. Vamos a dar la posibilidad de que puedan usar el micrófono los que están aquí en Zoom o en su defecto los que están por Facebook.
pueden dejar ya sus preguntas también, que vamos a estar filtrando. Bien, doctor, ahora sí, dejamos de compartir por este lado y le damos a usted la opción de compartir. A ver, un momentito. Ya, ya, perfecto. Ahora sí, listo. A ver, pruebe, por favor. A ver. Y acá está, listo. A ver si se ve. Sí se ve la Correcto. pantalla, ¿no? Sí, se puede apreciar. Ujú. Perfecto. ¿No? Entonces, hoy día vamos a hablar de los contratos sujetos a modalidad. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? A ver, mis estimados amigos, buenas noches, ante nada, buenas tardes, buenas tardes, noches. Vamos a conversar sobre los contratos sujetos a modalidad de acuerdo a lo que habíamos conversado en el transcurso de las sesiones anteriores y que tiene relación con el contrato o con el derecho laboral. Ya habíamos revisado el contrato a nivel directo en lo que se refiere a los mecanismos. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablamos de las relaciones directas, indirectas y las no laborales? Y sobre las directas habíamos hablado de los contratos indefinidos o indeterminados, que es el contrato, digamos, básico o digamos, eh, el más importante y el que se usa por naturaleza, ¿no? Y es, digamos, la base, ¿no? Del derecho laboral. Y hay otro que es el llamado a plazo fijo o los llamados contratos sujetos a modalidad, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Miren, ¿qué son los contratos sujetos a modalidad? Miren, a diferencia de los contratos a tiempo indeterminado, que es, como les decía, los contratos tipo, existe también una regulación que permite al empleador poder contratar a determinados tipos de trabajadores para realizar actividades específicas durante un determinado tiempo o a un plazo fijo de duración. Comprenderán que la necesidad de estos tipos de regulación se basan en darle una gama de posibilidades al empleador para que no necesariamente tenga obligatoriamente que contar con trabajadores a tiempo indeterminado. Por ahí de repente alguno dirá, pero es que eso es un abuso, porque debería existir solamente un tipo de contrato y nada más, porque hay criterios que hablan así. Y déjeme decirle que eso no sería justo, considerando que el empleador, por la naturaleza propia de su actividad, también necesita, es obvio que necesita regularse y que el propio Estado le facilite opciones de contratación. Esas opciones son las que la norma le permite realizar. Y una de esas opciones, en lugar de mantenerlo a un trabajador en tiempo indefinido, hay otra opción que le permite tenerlo por tiempo determinado. De tal manera de que, vencido el contrato, termina la relación laboral. ¿Ya? Hasta ahí, eso es lo más normal del mundo, lo más legal del mundo. Sin embargo, muchas veces, y ahí sí tengo que hacer la precisión, se ha mal utilizado los contratos sujetos a modalidad. ¿Por qué? Porque un contrato con estas características se utilizan para atender servicios correspondientes a actividades principales o temporales, pero sin que sean para la empresa de naturaleza permanente. Es decir, si yo voy a contratar o si yo, empleador, digo, necesito a un trabajador para que realice una actividad en forma permanente, no es adecuado utilizar esta modalidad. Debería utilizar la modalidad a tiempo indeterminado, porque la naturaleza de la actividad del trabajador va a ser permanente. ¿Se acuerdan que yo les dije en un ejemplo, dice el ejemplo el clásico es de la secretaria, ¿no? Que tiene una labor permanente. Eso es un ejemplo clásico. Pero cuando se trata de otro tipo de trabajadores, a otro tipo de actividad, donde es muy probable que esa labor no sea permanente, sino que tenga un plazo de duración, entonces en ese caso específico,
podría utilizarse contratos sujetos a modalidad. ¿Y por qué utilizo la palabra específico? Porque la norma obliga a que si yo celebro este tipo de contratos, tengo que establecer la causa por la cual contrato de esa manera, con esas condiciones, al trabajador. O sea, los contratos sujetos a modalidad requieren establecer en forma precisa la causa por la cual yo contrato. Y, obviamente, tiene que ver con actividades que van a ser, independientemente de su condición de principal o complementarias, de carácter temporal. Esas son las principales nociones que debe considerarse si es que se piensa utilizar los contratos sujetos a modalidad. O sea, son alternativas, sí, alternativas contractuales para el ejercicio de una relación laboral. Pero si se utiliza alguna de estas alternativas, se debe considerar la naturaleza propia de cada tipo contractual. La naturaleza entonces jurídica de este tipo de contratos principalmente son tres. Primero, la temporalidad. La idea de celebrar este tipo de contratos es que tienen un vencimiento. La actividad laboral tiene un vencimiento o yo quiero que el trabajador que yo contrate labore hasta o por un determinado plazo de tiempo y de ahí ya no más. Entonces, bajo ese criterio, yo utilizo los contratos sujetos a modalidad. La otra naturaleza jurídica es el tema de la causalidad, o sea, la razón. ¿Por qué? ¿Por qué contrato? ¿Cuál es el motivo? Y yo debo decirlo en el propio documento. Debo establecer en el contrato la forma clara y precisa y establecer en forma objetiva la razón por la cual yo lo contrato. Y por último, a diferencia de un contrato laboral que puede ser por escrito o puede ser verbal, la naturaleza jurídica de los contratos sujetos a modalidad es que es por escrito siempre, siempre por escrito. O sea, no es posible entender un contrato sujeto a modalidad bajo la figura de la oralidad o la condición verbal. Necesariamente tiene que ser por escrito y adicionalmente la formalidad obliga que se inscriba ante la autoridad laboral, ¿ya? Por si acaso. Existen tres tipos de contratos, o digamos, tres grandes grupos de los contratos sujetos a modalidad. Los contratos temporales, los contratos accidentales y los contratos de obra o servicio, ¿ya? De los cuales los más usados son los contratos temporales y los contratos de obra. Y los contratos accidentales, por su propia naturaleza, se utilizan en casos muy específicos, que ahora se los voy a explicar, ¿no? Primero, hablar de la formalidad. Como ya les había explicado, para establecer o crear o utilizar un contrato sujeto a modalidad, tengo que establecer la causa objetiva de la contratación. O sea, debo decir para qué lo contrato. En el ejercicio profesional, algunos clientes me dicen, oye, pero ¿por qué tengo que explicarlo si la idea es que preste servicios? Entonces es un trabajador común y corriente. Lo que sucede es que si tú utilizas un contrato sujeto a modalidad, la naturaleza del contrato es que sea temporal. Si es temporal y tu actividad es permanente o tú quieres un trabajador permanente, la pregunta sería, ¿cuál es la necesidad? O mejor dicho, ¿cuál es el impedimento para no utilizar un contrato a tiempo indeterminado? No, es que de repente el trabajador no me cumple en forma satisfactoria. Bueno, pero es que eso no es una causa objetiva, eso es una apreciación tuya, que podría ser cierta como podría ser equivocada.
No, es que yo solamente lo quiero por un tiempo. Y si lo quieres por un tiempo, entonces di por qué lo necesitas por un tiempo. ¿Cuál es el motivo de que el cual el trabajador solamente va a laborar por ese tiempo? Comprendan, mis estimados amigos, que esta causa objetiva debe ser muy precisa, porque si no se cumple con estas características, inmediatamente el juzgador, al momento de que alguien pueda impugnar esta condición, va a probar que esta causa no es objetiva, o sea, se basa en un criterio del empleador. Y entrar en un criterio, entramos nuevamente a principios del derecho laboral. Y dentro de los principios del derecho laboral existe la norma que más beneficie al trabajador. Bajo ese criterio, lo que va a pensar más el juzgador es darle una facilidad al trabajador antes que al empleador. Y en los procesos laborales en que he participado, la gran mayoría de veces, esta es la principal razón por la cual se desnaturalizan los contratos sujetos a modalidad. Aparte de la causa objetiva, hay que establecer las condiciones esenciales del servicio. O sea, de nuevo, la causa objetiva, la razón y las condiciones que deben ser establecer para que lo contrato, qué va a hacer, durante qué tiempo y demás detalles adicionales. Como es por escrito, tiene que hacerse en 3 ejemplares, de los cuales se deben presentar ante la autoridad, ¿no?, administrativa de trabajo. Luego que se ha inscrito, luego que ha sido firmado por trabajador, por empleador y se inscribe, debe entregarse una copia. La norma dice dentro de los 3 días siguientes al registro. Sin embargo, eso ya queda a criterio del empleador. Sin embargo, yo le recomendaría que lo hiciera en forma inmediata, ¿no? O por lo menos dejando libre la oportunidad a que el trabajador pueda recogerlo. Hay criterios de la SUNAFIL en la cual dicen de que es responsabilidad del empleador hacer entrega del contrato al trabajador y no es responsabilidad del trabajador recogerlo por parte del empleador. Para evitar estos problemas, yo recomiendo que él sea el empleador quien, a través de su área de recursos humanos, se tenga una diligencia importante en el trámite de este tipo de contratos y que una vez registrado se lo ponga de conocimiento lo más antes posible. Puede enviárselo por correo electrónico o puede dejárselo con cualquier área que se encargue de la tramitación de documentos, pero debe ser entregado al trabajador. Aquí hay una indicación. En los contratos sujetos a modalidad no se aplica el periodo de prueba. Sin embargo, hay algunos que sí lo establecen. La norma no lo obliga. Sin embargo, algunos lo pueden considerar. El hecho de que uno firme un contrato sujeto a modalidad no implica que no tenga todos los derechos laborales que podría tener un contrato sujeto a plazo indeterminado. Es por eso de que algunos trabajadores, digamos, no consideran que es un contrato diferente, lo cual es un error. Es un contrato idéntico, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones que un contrato a plazo indeterminado. La única diferencia es, digamos, el plazo, ¿no? ¿No? Oiga, ¿y este plazo puedo renovarlo? Por supuesto que lo puedes renovar, siempre y cuando lo renueves antes que se vence, no después, porque si lo haces después, ya entras en una causal de desnaturalización de lo que vamos a conversar después. ¿Cuáles son los tipos de contratos sujetos a modalidad? Yo les había dicho que habían 3 grandes grupos. El primer gran grupo es los llamados contratos temporales. Dentro de ellos están establecidos 3. El contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad, por necesidades de mercado y por reconversión empresarial. El contrato de inicio o lanzamiento de nueva actividad, la norma establece que debe ser para el inicio de una nueva actividad empresarial. Digamos, siempre me gusta utilizar el mismo ejemplo. O sea, yo me dedico, digamos, a
vender artículos de cuero, me dedico a vender casacas de cuero, o me dedico a vender zapatos de cuero, ¿ya? Artículos de cuero. Y ahora quiero dedicarme a otra actividad que podría ser, no sé, vender indumentaria, digamos, profesional, o de repente indumentaria de lujo en cuero, ¿no? Una nueva actividad, o de repente completamente diferente. O sea, si antes me dedicaba a hacer cuero, ahora quiero dedicarme pues a vender cosméticos, no sé. Eso es una nueva actividad. O productos para renovar el cuero. Eso es una nueva actividad. Si yo voy a dedicarme a eso, necesito nuevo personal, por esto que mi personal que realizaba la confección o adecuación de la ropa de cuero no es el mismo personal que necesitaría para vender los productos de limpieza, de cuero o productos, digamos, referidos a esos puntos. O sea, el que sabe hacer casacas no necesariamente sabe o produce elementos de limpieza. Entonces, por dicha razón, yo contrato nuevo personal, porque estoy iniciando una nueva actividad. Esa nueva actividad, la norma establece que podría ser un plazo máximo de 3 años. ¿Por qué? Porque ese es el plazo, digamos, un plazo creado por el legislador para considerar que si tú después de 3 años sigues manteniendo la misma actividad nueva, eso ya no será nueva, ya es una actividad continua, por lo tanto ya podrías cambiar el contrato de modal a indeterminado para esos trabajadores. Esa es la causa objetiva. En el contrato modal de necesidades de mercado es similar. Dice atención del incremento coyuntural de la producción aún en las labores ordinarias. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las empresas que se dedican a vender bienes y de repente tienen en un año venden 1.000, el otro año venden 5.000. Perdón un momento que tengo un problema con la batería. Disculpenme. Problema con la batería. Ya está, listo. Perdónenme. Entonces, ¿qué le decía? Con el tema de la atención de necesidad de mercado es muy parecido. Una empresa que vendía bienes, digamos, 1.000.000 al año, al siguiente año también 1.000.000, y de repente celebra un contrato con otra empresa o con varias empresas y su producción pasa de ser, o de su requerimiento o su demanda, pasa de ser de 1.000.000, pasa a ser a 5 millones o 10 millones. Bajo esa necesidad, se hace, requiero nuevo personal. Hay un incremento. De repente el incremento es anual, como podría ser de repente mensual. Ese incremento de mis actividades me obliga a contratar un nuevo personal. Ese nuevo personal que va a servir durante ese incremento. ¿Cuánto tiempo establece la norma? Dice que podría ser máximo renovable, o sea, podría hacerse plazo 1 año, cada 6 meses, 7 meses, etcétera, pero hasta máximo 5 años, porque se entiende de que tú sigues teniendo ese incremento, o sea, subiste de 1.000.000 a 5 millones o 10 millones, pero sigues teniendo tus 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, entonces ya no es una necesidad de mercado, ya se convirtió en tu base y tu actividad o tus ingresos continuos, permanentes. Por lo tanto, no necesitas ya ese tipo de contrato, lo cambias por un contrato a plazo indeterminado. Esa es la causa objetiva. ¿Cómo se hace con algunos clientes? Se hace muy sencillo. Si un cliente trabaja con 3 o 4 empresas y al año siguiente esas 2 empresas se van y entran unas nuevas, se hace necesario al año siguiente cambiar el contrato
por esas nuevas empresas. Y ahí sí funciona el contrato de necesidad de mercado. El contrato de reconversión empresarial funciona en casos muy específicos. Dice cuando hay una variación de carácter tecnológico en la empresa, dice como modificación, ampliación, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, temas de gestión, ¿no? De actualización de máquinas. Imagínense una empresa que maneja una determinada tipo de máquinas que con el tiempo ya se vuelven obsoletas y para actualizarse requiere nuevas. Trae las nuevas y resulta que el personal que tenía no está capacitado para manejar estas nuevas máquinas. En virtud de eso, de esa actualización o esa modificación, tiene que contratar a nuevo personal para considerar esa modificación o esa variación del aumento o de la modernización que ha tenido. ¿Cuánto considera el legislador? Máximo 2 años, porque si eso se continúa, implica que ya los trabajadores ya están capacitados, ya eso ya no es una reconvención, ya se estabilizó la empresa, por lo tanto no hay necesidad de continuar. Entiéndanse entonces que estos tipos de contratos implican ciertos cambios estructurales dentro de la actividad económica del empleador. Por dicha razón, no son de naturaleza permanente, tienen un plazo y ese plazo se tiene que respetar según cada tipo o cada uno de ellos. El siguiente tipo de contrato es el llamado contrato de naturaleza accidental, que como yo les había indicado, son contratos que no se usan mucho o se usan en condiciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, los contratos ocasionales que dicen que atienden necesidades transitorias de la actividad habitual. Entiéndase cuando un trabajador, digamos, o cuando se requiere, mejor dicho, atender un cambio, sale del trabajo realizado, digamos, un trabajo adicional que se necesita realizar para que esté bien el primero. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Que una empresa se dedique a vender un producto y está vendiendo su producto en forma normal, pero sale la necesidad que ese producto debe contar con determinado etiquetado, ¿no? Y ellos no etiquetan, ¿no? Y necesitan, ¿no?, hacerlo en una determinada cantidad de bienes por un determinado tiempo, ¿no? Solamente necesitan para que le etiqueten solamente ese lote y se acabó. Ya, bueno, entonces celebra un contrato ocasional, que termina de etiquetar, listo, se acabó, porque es distinta a la actividad, se entiende distinta. Yo me dedico solamente a comercializar el producto, pero bueno, me han pedido que lo etiquete, ya, una condición adicional. Contrato de suplencia, lo clásico, la condición por pre y postnatal. Una trabajadora tiene su pre y postnatal, tiene que retirarse por su licencia, alguien tiene que reemplazarla, por dicha razón se celebra un contrato de suplencia. Ese contrato de suplencia, ¿cuánto durará? Durará el tiempo que dure la suspensión del trabajador principal. En este caso estamos hablando de dos tipos de trabajadores, el trabajador principal y el trabajador que suple. El trabajador que suple estará únicamente hasta que se reincorpore el trabajador en principal. Por lo tanto, ya hay una causal ahí de desnaturalización si regresa el trabajador principal y el suplente no se retira del puesto que está supliendo, ¿no? Por eso la norma dice que, ¿cuánto dura? Lo que dure la suspensión. Por último está el contrato de emergencia, que son condiciones ahí mucho más específicas, mucho más detalladas, que tendría que ver caso por caso, pero se presume o se entiende el legislador que son necesidades imprevistas, como bien dice, por caso fortuito, fuerza mayor, y que obviamente solamente duran lo que dura la emergencia, y punto. ¿Qué causas podrían ser? Podría ser cualquier tema que justifique esa fuerza mayor. Ahora,
para establecer ese contrato de emergencia, tendría que acreditarse por parte del empleador en qué consiste ese caso de emergencia o ese caso de fuerza mayor. Finalmente, los contratos de obra y servicio. En los contratos de obra y servicio se utilizan tres principalmente. El primero para obra de determinado servicio específico, que es usualmente un contrato donde yo quiero que un trabajador realice una determinada actividad por un determinado plazo y punto. Y nada más. ¿Ya? ¿Qué actividad podría ser? La que el empleador decida. Aquí no hay limitación. Puede ser la que cualquiera. La única razón objetiva o la causal objetiva es que esta tiene naturaleza temporal y es específica. Es decir, que no la podría realizar un trabajador permanente porque no es, digamos, no es duradera, o si tiene una duración, esta duración es muy corta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo podría ser? Lo podría renovar, ojo, renovar hasta por 5 años. Esto es un tipo de contrato que usualmente las empresas utilizan cuando necesitan trabajadores, digamos, especializados en determinadas áreas. Entonces, por dicha razón, lo contrato especializado. Termina la especialización, termina lo que yo necesito, su experiencia o específica, termina y chao. De repente voy a necesitar nuevamente su actividad. Bueno, perfecto, la puedo renovar y así sucesivamente. Pero si esa actividad se vuelve continua y se reitera por más de 5 años, entonces ya el trabajador tendría que pasar a un plazo indeterminado. El contrato intermitente es el contrato que obliga a cumplir determinadas actividades que son permanentes pero discontinuas. Un ejemplo de contrato permanente, y me voy a poner yo de ejemplo, es un contrato de prestar servicios, digamos, de docencia en una universidad. En una universidad, cuando uno es docente universitario, usualmente celebra un contrato para dictar durante un ciclo, termina ese ciclo, terminó la relación laboral. Empieza otro ciclo, se firma otro contrato hasta que lo que dure el ciclo académico. Termina el ciclo académico, terminó la relación laboral. Oye, ¿puedo renovarlo? Por supuesto, lo puedes renovar y así sucesivamente, cuantas veces quieras. La única indicación necesaria es que no debes exceder de los 5 años, porque se entiende ahí que si tú te excedes, podría convertirse a una condición a plazo indeterminado. Sin embargo, es posible que se pacte una condición de un contrato de otras modalidades, como hacen otras universidades, donde yo lo contrato en forma, digamos, continua, pero yo establezco ciertas condiciones de la labor para considerarlo y pagarle solamente cuando yo lo necesito y no en forma continua. Ya eso es técnica contractual, esto no tiene que ver con los contratos intermitentes. Finalmente, el contrato de temporada, que es un contrato, digamos, que se utiliza para establecer determinadas actividades sujeto a periodos equivalentes. Puede ser, por ejemplo, cuando estaba temporada por el Día de la Madre, o por el Día del Padre, o temporada escolar, temporada de verano, fiestas patrias, etc. Cuando se trata de estos tipos de contratos, se utiliza lo que dure la temporada. O sea, yo contrato al trabajador y la causa objetiva es la temporada. Lo contrato por esta temporada. ¿Puedo contratarlo en forma ininterrumpida cada temporada, todo el tiempo que quiera? Por supuesto, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no? Obviamente que el contrato establecerá cuándo te necesito, cuándo empieza la temporada, cuándo termina y así sucesivamente.
Dentro de las condiciones de desnaturalización, ¿cuándo hay una desnaturalización en un contrato? De contrato a condición modal. Primero, cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden el límite máximo permitido. Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Si yo te he contratado y yo te he establecido en ese contrato que tú vas a brindar servicios hasta un determinado plazo o un determinado día, si tú continúas prestando el servicio, eso significa que mi voluntad como empleador es que tú continúes. Oiga, pero eso no se lo dice. Es que, de nuevo, si el trabajador continúa laborando, nuevamente se presume, principio de primacía de la realidad, que está continuando la labor que tú estás aceptando. Por lo tanto, se entiende la desnaturalización. También igual en el tema de las prórrogas. Si tú las has prorrogado por 2 meses, ¿qué hace el trabajador laborando 4? Y si tú sabes muy bien que un plazo de un contrato es de 5 años, ¿qué haces tú manteniéndolo por 5 años más? ¿No? Es por eso de que hay algunas empresas que tienen la mala costumbre de, terminado antes de vencidos los 5 años, despedir o ya no continuar la renovación de los contratos y ahí termina la labor de los trabajadores, que es una mala costumbre, que no debería hacerse, pero, digamos, se utiliza. Recomendación al área de recursos humanos: verificar muy bien las fechas. ¿Por qué? Si un trabajador sigue laborando a pesar de que su contrato ya venció, puede ocasionar la desnaturalización del contrato y una contingencia legal al empleador. Segunda razón, en el caso de un contrato para obra específica, para obra determinada de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia del contrato sin que haya operado la renovación respectiva, funciona igual que el tema anterior. En los contratos por obra o servicio específico, yo debo decir la causa y el plazo. Si la causa ya terminó y el trabajador continúa, entonces no él fue contratado por una obra específica, sino para una labor permanente. Esa condición, principio de primacía de la realidad, obliga a que se entienda que es un contrato a plazo indeterminado. Tercera, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora, vencido a plazo legal o convencional, y el trabajador contratado sustituto continúa laborando. En estos supuestos, los trabajadores temporales se convierten en permanentes. Lo que yo le explicaba en un contrato, digamos, por suplencia, ¿no? Entonces, si yo contraté a un trabajador para suplir a una trabajadora que se había ido de licencia de pre y postnatal, regresa luego de su pre y post y resulta que el trabajador que la suplía no sigue todavía en su puesto, ¿ya? La trabajadora no es que pierda su condición laboral, ella continúa porque solamente ha habido una suspensión, pero el trabajador que suple se convierte inmediatamente indeterminado. Y finalmente dice cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. Acá sí es en forma específica el tema de la aplicación del principio de primacía de la realidad, sobre todo con los contratos de locación de servicio, ¿no? En donde en cual se pretende crear la figura de que hay una relación civil, ¿no? Pero se oculta, ¿no? Se oculta esa relación civil, ¿no? ¿No? Cuando en la realidad, o mejor dicho, se presenta la relación civil, pero se oculta realmente la relación laboral. Esa simulación está considerada como una causa de desnaturalización. Dentro de los criterios jurisprudenciales, vamos a revisar solamente algunos, porque hay un montón, les soy sincero. Miren lo que dice este expediente, que es una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional y que habla sobre el tema de la causa objetiva. Dice, por tanto,
Al no haberse especificado con detalle la causa objetiva de contratación, el referido contrato de trabajo ha sido desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 0397-TR, debiendo ser considerado, entonces, como un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Si se dan cuenta, estimados amigos, el tema de la causa objetiva es fundamental. Lo que dice el Tribunal Constitucional es bastante claro. Se entiende inmediatamente, luego de vencido el plazo, o luego de no haberse determinado debidamente la causa objetiva, ya se entiende que el contrato es a plazo indeterminado. No es que necesita ser ratificado, no, es inmediato. Entonces, eso es lo que de repente algunos empleadores no captan la idea. Si yo no he indicado debidamente la causa objetiva, ya de por sí, bajo el principio de primacía de la realidad, ya convertí ese contrato, por más que yo lo haya suscrito, por más que esté registrado ante la autoridad administrativa, por más que yo sepa que es una condición modal, la norma dice que si no se entiende y no está con detalle, inmediatamente se entiende a plazo indeterminado. Y dice, siendo así, los contratos suscritos por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica, pues mediante ellos se ha pretendido encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Claro, eso también sucede cuando usted deja de pasado el plazo y no renueva el contrato en forma inmediata. Si usted establece una fecha fija y luego resulta de que lo subsana pasado 10 días o 15 días, ya ese contrato no tiene validez, según lo que dice el tribunal, eficacia jurídica, mejor dicho, eficacia jurídica porque se presume que desde que terminó su contrato moral ya existe un contrato inmediatamente a plazo indeterminado. Que usted lo reemplace con otro le quita eficacia a ese contrato porque el que se creó primero, al no renovarlo debidamente, fue el contrato a plazo indeterminado. Otro criterio jurisprudencial es otra resolución del Tribunal Constitucional, en donde dice que cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, que el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad cuya principal característica es la temporalidad. En tal sentido, un contrato suscrito bajo estos supuestos se debe considerar de duración indeterminada y a partir de ahí, cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por ley. Nuevamente, ¿qué es lo que busca establecer el Tribunal Constitucional? Entonces, que si yo he determinado o creado o simulado la existencia, ¿no?, de una supuesta actividad económica o supuesto contrato de trabajo donde no tiene la naturaleza de temporalidad, implica necesariamente un contrato a plazo indeterminado. Dice Yesenia, hace una pregunta, dice, en el caso de los contratos modales no existen los beneficios sociales, es decir, CTS, gratificaciones, entre otros. Mira, estimada Yesenia, como dije al comienzo, no hay ninguna diferencia entre los contratos a plazo indeterminado con los contratos sujetos a modalidad. Tienen los mismos derechos y obligaciones. La única diferencia, como les dije, era el tema de la causa objetiva, la temporalidad y que sean por escrito. Y finalmente está esta resolución del tribunal, ¿no?, 4286-2012, que dice, haber simulado una relación laboral de carácter temporal cuando en realidad era de naturaleza permanente, vulnerando un elemento esencial de la contratación temporal,
se configura la causal de desnaturalización prevista en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 0397-TR, por lo que dicho contrato se ha convertido en un contrato de duración indeterminada. Siendo así, los contratos de trabajo suscritos por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica, pues mediante ellos se ha pretendido incluir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Nuevamente, es el tema. Si usted celebra un contrato, no pone la causa objetiva, o el tipo de actividad es permanente, y usted indica que es temporal cuando no lo es, nuevamente vulnera el elemento esencial de la contratación temporal, porque la idea de los contratos sujetos a modalidad es la temporalidad. Si es una labor permanente, no se deben suscribir contratos de naturaleza modal. ¿Quién determina si una labor es permanente o no? Pues el propio empleador. Sin embargo, hay que considerar que se correspondería también determinar si es que la contratación le interesa, o mejor dicho, si el empleador tendría que ser responsable en la forma en cómo decide contratar. Hasta ahí, mis estimados amigos, es muy importante considerar entonces que si yo voy a contratar, si yo voy a contratar a un trabajador, es responsabilidad del empleador saber qué tipo de actividad requiere el tipo de trabajo, o mejor dicho, si yo voy a contratar y la labor es permanente, debo garantizar la suscripción de un contrato a tiempo indeterminado. Y si el empleador sabe que esa es una actividad no permanente, sino que va a durar un determinado tiempo, recién hay que utilizar los contratos modales. Otra resolución importante es la resolución en esta casación 3592-2015 del Callao, que dice para que se configure la desnaturalización de los contratos para obra determinada de servicio específico por la causal que ya hemos conversado, debe ser evidente la prestación efectiva de servicios del trabajador, luego de concluida la obra en materia de contrato sin haber operado renovación y debidamente corroborado bajo pruebas de carácter indubitable y dentro de los criterios de razonabilidad, sin perjuicio de lo expuesto. Cuando los procesos versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo laboral vigente en una entidad de la administración pública, se deberá resolver el caso conforme a los criterios establecidos en el precedente constitucional 50-57-2013 PATC y la casación laboral 11-16-9-2014 de la libertad. Nuevamente, lo que busca establecer esta casación es que la prestación de servicios debe estar dentro de un plazo determinado. Si terminó la obra y el trabajador sigue laborando, nuevamente hay una desnaturalización. Finalmente, comentar sobre una resolución de intendencia que ha salido, ¿no?, de la SUNAFIL 045-2021, que dice: toda prórroga o renovación de contratos sujetos a modalidad deben establecer la causa objetiva por la cual se está renovando el contrato y el motivo de su temporalidad. Ya ahí, estimados amigos, creo que está bastante claro. Si yo voy a utilizar un contrato de naturaleza modal y este contrato se vence, no puedo renovarlo utilizando los mismos términos del anterior. Si yo lo renuevo, tengo que modificarlo y tengo que actualizarlo estableciendo la nueva causa objetiva por las cuales estoy renovando el contrato y al mismo tiempo su temporalidad. ¿Por qué? Porque eso va a ser materia de revisión al momento de una inspección laboral. Finalmente, espero que
les haya servido esta pequeña información. Les agradezco su participación y quedo atento a cualquier pregunta que quieran realizarme a través del chat o a través del Facebook. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora sí. Ya. Y doctor, muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final del curso del día de hoy, y a los que están conectados también aquí en Zoom y los que están por Facebook, ya, y vamos a compartir justamente, ya estamos en la parte final, el número de WhatsApp para que puedan también certificarse en el curso del día de hoy de Derecho Laboral, ¿no? El cual hemos estado, pues, estamos todavía con el doctor Juan Emilio Figueroa. Si tienen alguna pregunta, pueden usar efectivamente aquí el chat de Zoom o en su defecto a través de Facebook, los que están conectados ahí a través del Facebook de ENCAP. ¿Ok? El número que estamos mostrando, el 951-42-88-84, está disponible para que ustedes puedan escribir y mencionen, muy importante, que desean hacer el curso completo, ¿ya? Para que de esta manera ustedes puedan tener la sesión número 1, la sesión número 2, la sesión de hoy también, ¿ya? Y no se pierdan la secuencia. Mi doctor, Juan, muchas gracias. ¿Algún comentario final en esta recta respecto al desarrollo del curso? O en su defecto también nos puede adelantar el tema a tratar en la sesión que viene, ¿no? Tenemos todavía unas sesiones, así que ahí nos puede comentar, doctor. Sí, miren, gracias. Quiero mandar un saludo fuerte a la gente de Chiclayo, ¿no? Que dice que le ha gustado la ponencia. Les agradezco, estimada Daniela, por tu participación. Miren, solamente dos cositas sobre los contratos modales. En primer lugar, no se olviden de que son contratos temporales. Por lo tanto, necesitan contar necesariamente con un plazo. Segundo, tengan cuidado con ese plazo, porque si no cumplen con el plazo, inmediatamente se pueden desnaturalizar y eso crea una contingencia laboral para el empleador. Finalmente, en la siguiente sesión vamos a hablar sobre el tema de la extinción o desvinculación laboral y el procedimiento de despido. Procedimiento que muchas empresas no saben realizarlo debidamente y eso nuevamente causa contingencias laborales al no estar debidamente asesorados. Así que eso es lo que vamos a conversar la siguiente sesión, la desvinculación y el procedimiento de despido. A todos ustedes les agradezco su participación, sigan cuidándose, sigan participando y muy buenas noches. Muchas gracias. Entonces nos estaremos reencontrando la sesión que viene. Muchas gracias. Así que a los que están conectados también, el agradecimiento desde ya. Y vamos a finalizar ya en breve la transmisión. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Gracias. Bien, y ya para finalizar, ahí nuevamente complementamos la información acerca de la certificación. Ya, ahí está el número de WhatsApp, el 951-42-88-84. Mencionar también que se ha creado un grupo de WhatsApp para cursos de gestión pública, cursos de derecho, ¿no? Así que si no estás todavía en estos grupos, es momento de que puedas comunicarte a través del WhatsApp ahí al número que estamos mostrando en pantalla para que te envíen el enlace. Ya, de esta manera vas a recibir las notificaciones mucho más rápidos al momento de que pues ENCAP realice las transmisiones en vivo, ¿no? Por lo general estamos transmitiendo de lunes a viernes, cada día se transmite 2 cursos, cursos distintos en las diferentes áreas, en el tema ambiental, en el tema de ingeniería, de derecho, salud, así que importante siempre estar conectados al WhatsApp para recibir las notificaciones. ¿Ya? Entonces ahí está. Y bueno, ya para finalizar también la página web que estamos apreciando en la parte final en cap.edu.p, podrán encontrar más de 180 cursos en las áreas que les acabo de mencionar. Y ahí están los precios, los inicios de cada curso para que ustedes también puedan ingresar y certificarse. ¿Ya?
Bien, terminamos la transmisión y en breve, bueno, nos vamos a conectar en unos minutos todavía. Tenemos un siguiente curso, en 20 minutos les estaremos enviando los accesos para la siguiente sesión, ya, los grupos de WhatsApp. Gracias también a los que están conectados por Facebook. Ok, muchas gracias. Nos vemos.